Bueno, vamos a ver ahora lo que serían los helpers. ¿Qué son los helpers y cómo se utilizan? Bueno, básicamente un helper es simplemente una librería de funciones que está categorizada. Por ejemplo, si se fijan, aquí yo tengo, bueno, los helpers que trae por defecto el framework son arrays, files, strings, emails y bootstrap. ¿Qué hace cada uno de estos helpers? Por ejemplo, arrays es un helper que se encarga de manejar todo lo que tenga que ver con arreglos. Hace un tratamiento de arreglos. Files es un helper que se encarga de manejar todo lo que tiene que ver con archivos. Strings es un helper que tiene que manejar cosas que tengan que ver con strings. Y todo esto simplemente son funciones estáticas que están categorizadas dentro de archivos, bueno, o podrían decirlo así, librerías, con un propósito para cada uno. Por ejemplo, arrays para manejar arrays, files para manejar archivos, strings. Allí conseguiremos puras funciones que traten strings, emails, conseguiremos puras funciones que traten emails y Bootstrap, puras funciones que traten cosas que tengan que ver con Bootstrap, el framework de Twitter para hacer diseño web responsive. Entonces, ¿cómo utilizamos un helper? Vamos a poner un ejemplo de un helper que ya estemos usando acá, bueno, que existe aquí, para ver cómo se utiliza. Luego vamos a ver cómo crear nuestro propio helper, cómo crear una función a un helper. Muy bien. Ahora, ¿cómo cargamos un helper? Vamos a ocupar el controlador home y vamos a descomentar la vista, a comentar la vista, perdón, para utilizar el helper. ¿Qué tendremos que hacer? Tenemos que llamar a la clase helper, utilizar dos puntos y escribir el método load, el método de cargar. Y aquí vamos a colocar en comillas simples y en minúscula el nombre del helper. ¿Cómo sabemos cuál es el nombre del helper que queremos colocar acá? Bueno, nos vamos a ir a core, kernel y helpers y aquí están los helpers que trae el framework. Son 5 por defecto los que trae. Yo, por ejemplo, voy a cargar el helper files. Entonces yo escribiría aquí files, porque el nombre de lo que yo escribo aquí es el nombre del archivo del helper, files.php. Si nosotros entramos a ese archivo, fíjense que incluso el nombre de la clase es exactamente el mismo nombre que el archivo. Se siguen las mismas reglas que se siguen cuando se crean modelos. Y bueno, aquí tendríamos funciones que están asociadas a este helper y hay descripciones y cómo los parámetros que recibe y que retorna cada una, para que puedan ver allí. Cualquier cosa que yo diga aquí que falte va a estar siempre en la documentación oficial, porque lo más probable es que eso suceda, que yo diga cosas aquí, pero a medida que pase el tiempo se vayan agregando incluso nuevos helpers o más funciones a los helpers existentes, o que alguna que otra función que ya exista, que yo estoy explicando aquí, modifique un poco su comportamiento, los parámetros que recibe, cómo devuelve los parámetros, etcétera, ¿no? Entonces aquí estamos cargando el helper. Y al yo hacer esto, ya yo tengo a partir de aquí hacia abajo disponibilidad para utilizar este helper en cualquier punto del controlador a partir de acá. Es decir, por ejemplo, yo desde la vista podría utilizar este helper porque yo lo cargué previamente aquí antes de llamar a la vista. Y ¿esto qué hace? Si yo me voy al kernel y me voy a helper.php, el método load lo único que hace es que recibe el nombre del helper y hace o sea, lo incluye aquí, lo incluye en donde nosotros estemos colocando aquí. Esto es equivalente a que yo esté haciendo include, colocando la ruta helpers, bueno, core, kernel, helper, etcétera, etcétera, hasta que llegue al helper que yo quiera. Eso es lo que está haciendo para que lo tengamos en cuenta y sepamos qué es lo que sucede. En caso de que el helper no exista, nos va a mostrar un error en pantalla. Por ejemplo, vamos a colocar esto así. Si yo recargo, fíjense que aquí me dice que este helper no existe en la librería de helpers. Pero si yo coloco files solamente, ahorita mismo no sucede nada. No se muestra nada porque comenté la vista, pero ya estoy cargando el helper. Ahora puedo utilizar una función que esté en el helper. Por ejemplo, ¿qué función podría utilizar? Vámonos acá y vamos a utilizar la función EasyMage, esta que está acá. Entonces, ¿qué haría? Yo escribo files, dos puntos y coloco el nombre de la función. Files, porque así es como se llama el helper y evidentemente esto lo tengo que hacer después de que lo llame, dos puntos y el nombre de la función. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. Evidentemente esto está en mayúscula, recuerden, porque el nombre de la clase files está en mayúscula. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es programación orientada a objetos, ¿vale? Entonces, todos los métodos que tienen los helpers son métodos estáticos. Aquí está public static, etc. Entonces, ¿qué hace EasyMage? Si nos vamos acá, ¿qué dice? Dice si un elemento es una imagen o no, según la extensión que tenga. Aquí me dice qué parámetros recibe, uno solo, file name, que es el nombre del archivo que se quiere analizar. Va a devolvernos true si este es realmente un
una imagen y false si no lo es. Entonces vamos a hacer directamente un var dump de lo que sea que obtengamos como respuesta. Por ejemplo, si yo escribo hola.jpg, a pesar de que este archivo no importa, él me va a devolver, que este archivo no existe, perdón, él me va a devolver true. ¿Por qué? Porque él no está analizando un archivo físico, él está analizando un string y de acuerdo a ese string, que puede ser una ruta, por ejemplo, si este archivo existiese, estaría en alguna ruta, no sé, donde sea. Al yo hacer esto y recargar, él me va a decir true porque finaliza en .jpg, es un archivo, si yo, un archivo de imagen. Si yo, por ejemplo, colocase, no sé, PDF, me devuelve false. Este es el uso que tiene esta función de este helper, que bueno, todas las funciones las voy a detallar en otros videos, uno cada uno. Pero así es como se llamaría un helper y cómo se utilizaría. Esto es todo lo que tendríamos que saber acerca de cómo llamar y utilizar un helper. ¿Cómo ahora creamos una función dentro de un helper? Vamos a, por ejemplo, aquí mismo en Files, crear una función. Nosotros vamos a ir aquí a el final del archivo siempre y vamos a tratar de llevarnos, copiar y pegar esta estructura de comentarios. Que esté esto aquí para que mantengamos el orden y aquí vamos a decir qué es lo que hace el helper. El autor si es que necesita un autor. El parámetro, los parámetros que recibe, por ejemplo, P. Y aquí podríamos colocar el saludo. Muy bien. Y aquí colocaríamos qué devuelve y qué significa lo que devuelve. Entonces aquí yo podría colocar, por ejemplo, para el helper que yo voy a hacer, responde con un saludo. Entonces aquí yo podría colocar final public static, bueno, final static public function. Y a juro tiene que ser estático, eso no se les puede pasar, tiene que ser estático el método. Y entonces yo aquí retornaría, por ejemplo, no sé, aquí colocaría el saludo. Bueno, aquí sería la variable P y aquí, por ejemplo, colocaría un nombre, por poner algo. Bien, y entonces diría que devuelve un string. Si no devuelve nada, yo no tengo que colocar nada aquí. Aquí coloco el parámetro, muy bien. Y si no devuelve nada, yo no tengo que colocar nada. Fíjense, esto que está acá, bueno, esto sí me devuelve un valor, pero no siempre, porque aquí hago una excepción. Entonces generé un problema. Esto me devuelve un booleano, esto me devuelve un arreglo, me devuelve un string, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces ahora yo lo único que tendría que hacer sería, bueno, colocar el nombre. No sé, por ejemplo, hola, colocarle así. Y llamarlo desde aquí. Por ejemplo, hola, y aquí colocaría hola o cualquier cosa. Y si ahora yo recargo, fíjense que ahí ya yo tengo mi respuesta, que es esta función que yo he creado en el helper. Evidentemente, hay que tener en cuenta, esta función que yo acabo de crear no tiene nada que ver con archivos, solo hice por un ejemplo, para que vean cómo se crea una función dentro de un helper. Pero esto, por ejemplo, correspondería más a strings, dado el caso de que estamos tratando solamente strings y no hace, esa función no hace cosas con archivos. Entonces no tendríamos que colocarlo en file, sino por ejemplo esto en strings. Muy bien, si no tiene una utilidad definida, pues lo mejor sería que en vez de colocarlo en un helper, lo metamos en una función, que bueno, eso ya lo vamos a ver después, cuando veamos las funciones. Bueno, así se crea una función dentro de un helper. Ahora vamos a ver cómo creamos nuestro propio helper. Vamos a crear un helper que se llame ejemplo.php. Ese helper evidentemente lo creamos dentro de la carpeta kernel de la carpeta helpers. Así se va a llamar. Podemos agarrar cualquier helper que ya está y copiarnos las primeras líneas. Por ejemplo, esto que está acá. Y esto lo tenemos que mantener por seguridad para que nadie acceda directamente a este archivo de ninguna forma posible. Ahora, si yo ahora escribo, tengo que escribir la clase, final class, no sé, ejemplo, porque así es como se llama. Recuerden que el nombre del archivo es el nombre de la clase. No hereda de nada. Y aquí ya yo puedo empezar a programar todas las funciones internas que tiene mi helper. Bueno, esta función que yo había hecho aquí en Files, la borré, sí. Bueno, no importa. Vamos a crear otra función aquí. Me voy a llevar estos comentarios acá. Escribiría esto. Ya saben qué hace. Se coloca aquí, si tiene autores al autores, los parámetros, la que devuelve. Si es que devuelve algo, si no devuelve nada, simplemente se coloca void allí. Y aquí el nombre de la función, final static public function. Vamos a ponerle test y vamos a decir que va a retornar algo, por poner algo, ¿no? Y ya. String.
Y listo. Ahora, ¿cómo utilizo mi helper? Bueno, sencillo. Yo simplemente tendría que seguir la misma regla de siempre. Llamo el nombre de mi helper, que se llama ejemplo, y ahora como ya lo he llamado y lo he cargado, lo puedo utilizar, ejemplo, y aquí llamaría al nombre de la función, que en este caso se llama test, de una de las muchas funciones que puede tener mi helper. Al hacer esto, bueno, este evidentemente no recibe parámetros, porque no la he programado así, y ahora vamos a ver qué nos muestra en pantalla. Aquí sale la palabra algo, que fue lo que yo escribí aquí, que era lo que me tenía que retornar. Y punto. O sea, ya está listo esto. Ya sabemos cómo crear un helper, cómo crear una función dentro de un helper y cómo llamar a los helpers. Ahora lo que tendríamos que hacer sería darnos un repaso por todo lo que hacen las funciones y conocer un poco más de los helpers que ya vienen por defecto al menos en la versión que yo estoy explicando para estos videos del framework. Entonces nos vemos en el próximo video.